8:35 de la mañana de este día, viernes 8 de agosto de 2025. Continuamos con nuestro radioanálisis. Es el turno del panel de conversación. Me encuentro sola ya que Patricio está con unos días de descanso. Retorna el día martes, pero estoy muy bien acompañada aquí al ladito mío en el estudio con el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro. José, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz de que sea viernes y además en tan buena compañía, también con el Muchas gracias. doctor filosofía y académico también de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi. Rodrigo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hola, José, ¿qué tal? Un ¿Qué tal, gusto. Rodrigo? Igualmente. Bueno, entremos de lleno al tema de al tema presidencial. La verdad que hasta noviembre va a ser el tema. Ayer yo comentaba con alguien por ahí que siempre en estos últimos meses ocurre lo que se denomina el pato cojo. Pero creo que en este gobierno, bueno, también pasó con el del presidente Piñera, ha sido muy acentuado, ¿eh? Se ha visto poco al presidente Boric, ellos han remarcado harto que hay una agenda todavía que van a gobernar hasta el último día, pero se la ha visto en algunas actividades, no quiero decir poco relevantes porque puede sonar ofensivo, pero no de la primera línea, no se ha visto una intención de avanzar en una agenda legislativa que todavía hay. Pero bueno, ahí si tienen algún comentario respecto de eso, ir de lleno al tema presidencial, ¿no? Porque la portada de los diarios de hoy y también de ayer dice en relación con un enredo, voltereta, error, como lo queramos denominar, lapsus, dijo ayer José Toro, de la candidata Janet Jara en un foro donde desconoció que estaba incorporado en su programa de primarias el tema de la nacionalización del cobre, que también mencionaba litio y el cobre, ¿no? Ahí, José, quiero partir contigo y preguntarte, tú mencionaste que fue un lapsus, pero bueno, ahí cabe la pregunta si el error tiene que ver con no haber recordado que eso efectivamente estaba en el programa, en su programa, no haberlo leído o no haber participado de la elaboración del programa, que también es algo que ocurre, digamos, o haber incorporado ese elemento en el programa, porque el tema de la nacionalización de los recursos naturales es una demanda histórica de las izquierdas chilenas de hace décadas, ¿no? Y no solamente estoy hablando de lo que se expresó en la Convención Constitucional, con el tema del agua, sino que del cobre y también del litio que se incorpora ahora, ¿no? Es una demanda histórica y pareciera ser coherente que en el programa de la candidata comunista estuviera ahí. Pero Janet Jara ha intentado desmarcarse en estas últimas semanas de sus ideas, más allá de lo del cobre, ¿no? Entonces ahí te pregunto, ¿cómo lo analizas en ese plano, en ese desmarque permanente, constante que ha estado haciendo Janet Jara de ideas que son tradicionales de la izquierda chilena? Yo creo que todo esto tiene que ver con el contexto nuevo en el que estamos, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de de una coalición de 9 partidos, una coalición progresista, que incluye a la democracia cristiana, que eso per se es un hecho histórico porque es lejos de las más amplias que uno pudiese considerar. Y por lo tanto la construcción de un programa y por lo tanto de las nuevas ideas que le vamos a dar a conocer a la sociedad chilena tiene un antes y un después desde la primaria a ahora. Y eso es quizás lo que algunos sectores pueden decir que lo miran o lo sienten como si fuera un desmarque de completamente las ideas que representó en su minuto la primaria. Yo más que un desmarque o más que en negativo esa mirada, creo que lo que está tratando de hacer la candidata es integrar a todos los sectores del progresismo en la construcción de un nuevo programa que le permite entonces representar este amplio espectro de partidos y de ciudadanos que están detrás de esta candidatura. Rodrigo Carmi, ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que la candidatura de Janet Jara se enfrenta al siguiente problema, ¿ya? Y seguramente todos estos vaivenes tienen que ver con un intento de resolverlo al interior del contexto de la campaña, ¿ya? El problema es el siguiente, el problema es que si Jara termina por proponer lo mismo que en último término propuso la transición, y en último término lo que propuso Toá en la primaria,
es decir, un progresismo neoliberal, esa cuestión va destinada al fracaso. Y por otro lado, tiene que proponer, por lo tanto, políticas más progresistas, menos neoliberales, pero al mismo tiempo garantizar la alianza con sectores dentro de la exconcertación que tienen una historia de apoyo a políticas neoliberales. Bueno, la democracia cristiana, el PPD, etcétera. O sea, yo creo que ese es un poco el nudo del problema, ¿ya? Y la otra cuestión que me parece interesante es que efectivamente, por otro lado, los candidatos de derecha sí han hablado directamente de la cuestión minera. En este foro minero, José Antonio Caz, por ejemplo, dijo, hasta donde yo recuerdo, me pueden corregir Montserrat si es que me equivoco, que él iba a hacer todo lo posible para que el litio fuera concesionable. Mm, ¿Ya? Porque saben ustedes sí. que por la constitución, ¿no?, vigente, que ya nadie se acuerda de esa constitución, pero eso está vigente, el litio no puede ser concesionable, ¿no? Y entonces parece que la derecha tiene autoridad para plantear ese tipo de cuestiones, ¿no? También tiene autoridad para plantear la cuestión de la permisología, que es lo que Evelyn Matei, sobre lo cual Evelyn Matei ha enfatizado una y otra vez, ¿no? Pero parece que la candidatura de la izquierda no tiene esa autoridad. Y yo creo que esa autoridad no se la da a nadie, salvo la propia candidatura. Entonces, yo creo que la candidatura de Janet Jara tiene que resolver este problema que planteaba, es decir, no puede plantearse como una candidatura del progresismo neoliberal que conocimos durante la transición. Eso está muerto. Y lo que consolida esa muerte, ¿no?, fue justamente la primaria, ¿ya? Y lo que mató a todo ese proceso fue la revuelta. Bueno, la formalización de esa muerte fue la primaria, y por lo tanto ese programa de progresismo neoliberal no puede mantenerse, ¿no? Y por eso es que perdió Toa, ¿no? Ese es el mensaje, que hay que ser fiel a ese mensaje. Entonces yo creo que es un problema respecto de lo que plantea José, en el sentido de cómo entablar alianza, ya, con un espectro bastante amplio, ya, de partidos políticos, y armar una coalición en la que efectivamente, por ejemplo, la cuestión de la nacionalización del cobre pudiera estar eventualmente, ¿no? Pero no se puede renunciar a cuestiones que la izquierda, como decía Montserrat, ha reivindicado permanentemente, ¿cierto? Si no entramos en el juego de repetir, ¿no?, la lógica de la exconcertación, ¿ya?, que es precisamente lo que los ciudadanos han dicho, que está muerto, ¿no? Es el problema que va a tener que resolver de algún modo, ¿ya?, durante esta campaña. ¿Mm? Sí, José, bueno, aquí hay dos hipótesis que de alguna manera entran en colisión, ¿no? Que es lo que plantea Rodrigo, de que la candidata debiera reivindicar ideas que en el fondo son propias de la izquierda y con las cuales ganó a todo esto la primaria con una amplia mayoría, ¿no? Ahí está la pregunta de por qué ella debiera renunciar a su programa, porque hasta el momento, incluso su idea más fuerte, que es la del sueldo mínimo de los 750.000, está en veremos, ¿no? ¿Por qué debiera renunciar ella a su programa si fue la que ganó, el proyecto que ganó? Y está esta otra idea de que ella tiene que efectivamente generar una alianza mayoritaria con sectores de centro izquierda que incluya, por ejemplo, la democracia cristiana. O sea, en la práctica va a ser así, con lo cual tiene que moverse más hacia el centro, ¿no? Y aglutinar a un sector amplio de la población y de lo que conocemos como el oficialismo. Me imagino que tú te inclinas por la segunda y Rodrigo por la primera, ¿no? Pero ¿cómo ves esa síntesis y no tener que elegir una u otra? Porque ayer, no sé si leyeron un artículo en la segunda que venía con algunas declaraciones en off de militantes comunistas que señalaban, bueno, si es que Janet Jara sigue estancada en las encuestas de aquí a 2 semanas más, hay que renunciar a esto de la moderación, hay que darle el sobre azul a Luis Eduardo Escobar, etcétera. Porque, o sea, quiero partir de que lo que se trata es de construir una mayoría social y política, y la mayoría no está aglutinada en un porcentaje mínimo de la izquierda, ¿no? Los números de las elecciones de concejales nos muestran aquello, y por lo tanto tenemos que ser capaces de construir un programa que dé garantías
y dé condiciones y que todo el mundo se siente integrado en la construcción de un proyecto que implique construir una mayoría. Hay diversas posturas, hay algunos que en algunas decisiones dicen, mira, estas son políticas neoliberales o qué sé yo, pero recordemos también que el presidente Gabriel Boric, cuando pasa a segunda vuelta, también construye un programa mirando a un mundo de centro izquierda. Es más, gobernando se convierte completamente en un modelo muy parecido a la concertación, ¿no? Y por lo tanto, creo que tenemos que ser capaces de ampliar nuestra capacidad de horizonte y no quedarnos en aquellas recetas que pueden ser toda una reivindicación de la izquierda más tradicional, pero que necesitan adecuarse también para llegar a mundos que son menos radicales, ¿no? Porque además, hoy día tenemos que ser capaces de construir unidad. Unidad para enfrentar el autoritarismo que está al frente. Porque ese autoritarismo se traduce en regresión de derechos sociales, se traduce en menos beneficios sociales, se traduce en entregarle una mayoría social y política a un mundo que no la ha tenido nunca. Y que puede permitir entonces cambiar la Constitución y eliminar una serie de beneficios sociales. El diputado del Partido Republicano presentó un proyecto que después lo retiró, ¿no? Que era contrario al aborto. De eso estamos hablando. La causal de ¿no? violación. Por la causal de violación. De eso estamos hablando y por lo tanto, para impedir eso, la unidad es el camino y la unidad nos puede costar porque podemos renunciar a determinadas banderas, pero yo prefiero renunciar a esas determinadas banderas que entregar al país a un proceso autoritario que signifique regresión de derechos sociales. Y ahí está el argumento también de la democracia cristiana, Así el es. argumento político, no electoral. Rodrigo, bueno, está la pregunta también de hasta de cuánto puede renunciar a cuánto puede renunciar la candidata Janet Jara, considerando que, como decía antes, sus ideas fuerza, lo del sueldo mínimo, por ejemplo, lo de terminar con las AFP, ha sido descartado por... no solamente por Luis Eduardo Escobar, por ahí también Rosales, el economista, planteaba que lo de eliminar la AFP era algo poco viable, lo del sueldo mínimo, por ejemplo, Osvaldo Rosales reivindicaba el tema de los tratados de libre comercio, o sea, ideas que se ajustan más a una figura como la de Carolina Toá que la de Janet Jara. ¿Hasta cuándo ella puede seguir renunciando a ideas que son de la izquierda y que le pertenecen para adoptar otras que son de otros sectores que no necesariamente siempre han estado en alianza? Recordemos la última elección, Apruebo Dignidad, era una coalición de izquierda propiamente tal, ¿no? Que se diferenciaba de esta otra de centro izquierda. Rodrigo, ¿cómo lo ves? Sí, no, dos apuntes breves. Uno es que no me estoy colocando en la posición de situar, digamos, la candidatura de Jara eventualmente en una izquierda recalcitrante que no tranza o que no consensúa y que no llega a acuerdo. Lo que estoy tratando de decir es que hay un problema en esta candidatura y en esta construcción de la coalición amplia que tiene que ver con lo siguiente, que si efectivamente las políticas que se van a adoptar por parte de la candidata Janet Jara son las políticas que conocemos siempre de la concertación, como tú decías, Montserrat, es decir, son las ideas que tenía Carolina Toá, ¿no? Esas ideas perdieron, ¿ya? Y esas ideas han perdido, y el gobierno de Boric es también la demostración de eso, dado que el candidato del gobierno, que en este caso era Gonzalo Vinter, salió tercero en la primaria. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con José cuando él dice que efectivamente el gobierno Boric gobernó con las ideas de la concertación y uno podría decir fue efectivamente el último gobierno de la concertación. Pero para mí ese es precisamente el problema y eso es lo que fue sancionado por la ciudadanía en la primaria. Entonces, no atender ese mensaje es políticamente un error, porque instalar las ideas de Toá, a pesar de que las ideas de Toá perdieron, y camuflar esta candidatura, digamos, impidiendo que otras ideas de la izquierda tradicional, entre comillas, que deberían ser las ideas de todo el país, recordemos que la reforma de 1971 para la nacionalización del cobre no fue simplemente un consenso que tuvo la izquierda, fue un consenso, digamos, transversal, digamos, al espectro político en ese minuto, ¿no?
ese tipo de cuestiones yo creo que son complicadas porque, yo insisto, si la candidatura de Jara insiste en mantener una idea puramente concertacionista y convertirse en otro gobierno de la concertación más, está totalmente perdida, Yo, ¿ya? Mm. Y la ultraderecha se fortalece con eso, yo creo ahí ¿ya? sí comparto un punto Porque, contigo, Rodrigo, que es, perdona, porque lo que quiero decir es que la concertación está muerta, está agotada, es un proyecto acabado, ¿ya? Y el problema es que el progresismo no ha tenido la capacidad de renovar, de instalar una nueva articulación política, un nuevo proyecto político, yo eso ¿ya? comparto con Rodrigo, José Toro. efectivamente. Yo comparto que la concertación está muerta, ¿no? Y que efectivamente nos ha faltado tener un nuevo proyecto político desde el progresismo y que por lo tanto esta nueva coalición no puede parecerse en nada a ninguna de las anteriores y Ese es el requiere punto. un nuevo modelo, requiere una nueva discusión y requiere ser capaces de que le ofrezcamos al país una nueva mirada, ¿no? Con idea innovadora, con saber dónde nos situamos en estos nuevos tiempos. En eso estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos que ser capaces de tener esa discusión, ¿no? Y porque efectivamente yo creo que la señal de las primarias es que la ciudadanía no quiere más de lo mismo y no quiere nada parecido con concertación, no quiere nada parecido con nada que se asemeje a un Y pasado. con este gobierno tampoco, al Tampoco, parecer. ¿no? Pero con nada que se asemeje a un Mm. pasado y por lo tanto nuestro desafío es cómo entregamos esa nueva mirada desde la inclusión de todos los sectores, ¿no? Que es además un gran desafío muy complejo si Ahora, logramos. ahora, ahora fíjate lo que ha ocurrido, siguiendo el razonamiento que también plantea José, ¿no? Fíjate lo que ocurrió en esta pasada, o sea, lo que está ocurriendo en en las dos grandes coaliciones políticas es una mutación muy profunda, ¿ya? Que yo me atrevería a decir que en el caso del sector progresista, el sector de la izquierda, se acabó, por decirlo de alguna manera, el progresismo popular y neoliberal y está irrumpiendo, por lo menos lo que sucedió en la primaria, un progresismo plebeyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un progresismo plebeyo. Basta ver quiénes fueron los de la democracia cristiana que dijeron que no van a votar por Janet Jara. Es justamente, digamos, parte de la cúpula política, el mismo Frei Ruiz Tagle, digamos, ¿ya? Son parte de las cúpulas políticas las que han dicho no a Jara, y en cambio ha sido un universo más plebeyo el que le ha dicho sí a Jara. Entonces, creo que ahí está el centro de la mutación y de alguna manera esa es la condición a través de la cual se puede comenzar a imaginar otro proyecto político que no tenga que ver con el progresismo neoliberal, ¿sí? Y que haga sentido, por así decirlo, a las demandas más inmediatas, pero en el sentido más profundo de transformaciones estructurales, ¿no? Mm. Porque mientras no existan transformaciones estructurales, ¿ya? Mientras los sectores de la izquierda del progresismo no propongan transformaciones estructurales, ¿ya? El fascismo por el lado de la derecha gana todo el rato. Sí, ahí se nos quedó medio pegado Rodrigo Carmi. Vamos a volver con él. Sí, tuvimos una Sí, interrupción breve, Rodrigo, pero ahí para cerrar la idea. Dale nomás. sí. No, la última cuestión, ¿no? Es que el fascismo en la que apareció en la derecha no es una cuestión que apareció de la nada, es una cuestión que corresponde también al proceso de neoliberalización profunda que ha vivido el país durante más 40, 50 años y donde el régimen de desigualdad de poder y de dominación, ¿ya? Se ha exacerbado a tal punto, ¿cierto?, que el capital ha quedado en un momento de estancamiento y que requiere un momento de aceleración. Y ese momento de aceleración es el fascismo, ¿no? Entonces, el fascismo es heredero, ¿ya?, de las políticas neoliberales que se han implementado durante la transición. No es una cuestión anómala que surgió así como de la nada, ¿no? Ex nihilo. No, tiene precisamente su instalación en estos 30 años, no solamente en Chile estoy hablando en distintas partes del mundo con distintos énfasis, ¿ya? Entonces, esto lo que te muestra,
volviendo al mensaje de la primaria, es que no se puede seguir igual en un progresismo que replica y profundiza las reformas neoliberales. Lo que tiene que ocurrir es un progresismo plebeyo, si ustedes quieren, es decir, de amplitud democrática. Me parece interesante lo que dice Janet Jara, de armar una mayoría social y política, no solamente política. ¿Sí? Lo social es importante en ese sentido, muestra mayor amplitud, ¿ya? Pero eso significa que tenemos que resolver el problema de que no podemos replicar las ideas de la candidatura de Toa y tenemos que entrar, por supuesto, a discutir cómo van a ser estas nuevas ideas que vamos a proponer al país, porque con las viejas ideas de la antigua concertación no se llega a ningún lado. Bien, me quiero quedar en una de las ideas de Janet Jara, al menos una que está en su programa, pero que además ella reivindicó cuando gana la primaria, que es lo del sueldo de 750.000 pesos, sueldo vital. Porque bueno, ayer el PPD entregó una propuesta económica a la candidatura donde se plantea desechar estos 750.000 pesos, entre otras cosas, ¿no? Ahí, José, tú podrás profundizar en aquello, pero yo ahí instalo la pregunta porque, claro, hay un consenso en economistas incluso de centro izquierda. La otra vez yo escuchaba a Andrea Repeto planteaba lo mismo, ¿no? Que con un crecimiento al 2% es inviable hablar de un aumento salarial de esa magnitud. Pero por otro lado está la pregunta de cómo nos hacemos cargo de el costo de la vida. Hoy día se conoció el IPC hace poquito rato, 0,9, altísimo, que está motivado entre otras cosas por las cuentas de luz que han sido sucesivas y muchas, más de las que incluso el gobierno había dicho inicialmente. Hay un tema de costo de la vida, de que las personas sienten que les cuesta mucho poder sobrellevar lo costoso, lo oneroso que es vivir en Chile, ¿no? Que es muy caro. ¿Cómo se subsana eso también? Una alternativa es lo del sueldo mínimo. Los economistas acá le hemos preguntado a varios, a Joseph Ramos, a David Bravo, y como que se van un poco por la tangente. Hablan del crecimiento, de la productividad, pero claro, la pregunta yo creo que es válida, ¿no? De cómo solucionamos un tema que es súper importante para la mayoría de los chilenos y chilenas, José. Claro, que la realidad es que el sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes y que por lo tanto yo no logro cubrir todas mis necesidades, lo que sí debiese ser un principio que tu sueldo o tus ingresos te permiten cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Uno entiende ese desafío. Y claro, nosotros decimos, mira, puede sonar muy lindo, es una aspiración real, pero es muy difícil de lograr en el actual contexto económico, con las actuales tasas de crecimiento y por lo tanto, seamos sinceros y digamos, mira, esto es una aspiración, pero es muy difícil. Lo que implicaría poder llegar a una manera de ese tipo a través de subsidios, a través de diferentes acciones por parte del Estado que permita suplir eso. No obstante, creemos que efectivamente el sueldo mínimo tiene que seguir aumentando en la medida en que va creciendo económicamente el país y que por lo tanto existen los recursos necesarios, ¿no?, para eso. Y porque es complejo, ¿no? Hoy día una ve el tipo de trabajo que va cambiando, la formalización del empleo es un problema, la tasa de envejecimiento también es un problema, la falta de natalidad, en fin, o sea, hay una serie de factores que la economía chilena la tiene en el estado en el que tiene. Y para eso nosotros dijimos, mira, hay que tener un nuevo modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, hay que aumentar la inversión, pero también con una mirada de crecimiento sostenible que requiera dar facilidades para que exista mayor inversión, pero también cumpliendo normativas mínimas requeridas con respeto al medio ambiente, ¿no? Que es un foco que a veces en esta discusión nadie lo coloca, pero, perdón, es el punto de vista quizás más necesario de estar siempre presente. Rodrigo Carmi, ¿cómo lo ves? Mire, yo creo que como los grandes problemas, este es un problema que concierne a la lengua, es decir, a cómo hablamos, cuál es el vocabulario que utilizamos, ¿ya? Y la instalación del concepto de crecimiento, ¿ya?, es parte de la lengua neoliberal, ¿ya? Y yo creo que habría que comenzar a problematizar la noción de crecimiento y ver por qué se usa crecimiento permanentemente y no se usa, por ejemplo, el otro término que se usó durante todo el siglo XX,
en el contexto keynesiano, que era desarrollo, ¿no? El neoliberalismo, como una lengua hegemónica, desplazó una serie de conceptos también en el campo de la economía, como por ejemplo la noción de crecimiento, desplazando, digamos, a la noción de desarrollo, ¿no? Instalando la noción de crecimiento como si la única cuestión fuera el crecimiento, cuando la noción de crecimiento tiene que ver con básicamente la instalación de una jurisprudencia acorde, ¿no? Para que las grandes corporaciones hagan lo que quieran en un espacio de extracción, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión sobre la cual justamente las izquierdas y los progresismos tienen que discutir. Ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo pensar en otra lengua? ¿Cómo hablar otra lengua? ¿Cómo comenzar hablando de otra lengua que justamente, si hablamos la lengua neoliberal, estamos hablando la lengua de la cultura de derecha? Y si estamos hablando esa lengua, todo el rato lo que estamos haciendo es alimentando a la derecha, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas. Mucha gente, en términos cotidianos, y no solamente ocurre en esta elección, también ha ocurrido en otras elecciones, dice, ¿para qué voy a votar por la copia? Mejor voto por el original, ¿no? O sea, si viene el progresismo a hablarme exclusivamente de seguridad, ¿no? Prefiero votar por José Antonio Kast, que, digamos, es la seguridad Claro. por antonomasia, ¿no? ¿Te fijas? Sí. Entonces, yo creo que este también es un problema digamos, que está presente fundamentalmente en el gobierno durante los 2 primeros años de manera muy aguda, en el sentido de comenzar a hablar la lengua del otro y perder completamente de vista una lengua propia. Este es un problema enorme que yo creo que tiene que ser de alguna manera resuelto, precisamente a propósito de lo que conversábamos con José y contigo, Montserrat, al principio de la conversación. O sea, el problema que tiene de, digamos, constituir una coalición amplia significa, ¿no?, abrirse a otras lenguas, no simplemente a una sola lengua, ¿no? Entonces, claro, cada partido, organización propondrá sus apuestas y hablarán la lengua necesaria, pero yo creo que aquí hay una lengua efectivamente que está desfalleciente, ¿no? Y esa lengua desfalleciente no la podemos tratar de resucitar, digamos, al contrario. Sí, tenemos que cerrar este bloque y irnos a la pausa, pero antes de eso, invitarlos a que sigan en la sintonía de Uchile TV, porque a partir de ahora, en poquitos segundos más, se comienza la transmisión del Congreso Futuro. Nosotros seguimos en la señal FM y también la señal de YouTube para que nos siga sintonizando, pero por hoy Uchile TV va a continuar con esta transmisión del Congreso Futuro. Hacemos una breve pausa y volvemos con el panel en unos segundos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @perdidosenelespacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria.
Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. De Radio Análisis en el panel de conversación junto a José Toro y Rodrigo Carmi. Bueno, el tema, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, leer algo ayer de uno de los debates de los cuales Janet Jara decidió bajarse, porque en realidad es harta la exposición y poca la ganancia, es como el diagnóstico que se hace desde su equipo, pero hubo uno ayer de los transportistas nuevamente, donde se abordó el tema del estallido social, que fue uno de los temas que marcó probablemente este foro, este debate, y donde estuvo Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Lo planteo porque hay una hipótesis que se está intentando instalar, que es la planificación del estallido social. Yo sé que esto ya a más de 5 años lo hemos hablado hartas veces, pero me da la impresión, José, que esto tiene que ver también con adelantarse a posibles escenarios donde la derecha pueda gobernar, ¿no? Donde incluso José Antonio Kast pueda gobernar, y qué es lo que pueda pasar desde el punto de vista social a partir del 11 de marzo. Se habló de una coordinación, de planificación. Por ahí Evelyn Matei creo que decía, yo no le tengo miedo a un estallido social. ¿Cómo ves esa discusión y esta, de alguna manera, idea que se intenta instalar de que el estallido social habría sido una cuestión coordinada, planificada, desde un sector político y también un poco poniéndose el parche ante la herida, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no hay ningún sector político que pueda organizar de esa manera lo que fue el estallido social en este país, ¿no? Yo recuerdo las marchas multitudinarias en su gran condición muy pacífica de más de 1 millón de personas, la gente desbordada por diferentes ideas, ¿no? Y diferentes conceptos que lo que requería era una mirada de atención y resolver los problemas, ¿no? Yo creo que la derecha se equivoca en esa tesis y trata de instalar permanentemente esta tesis como de una supuesta manipulación por parte del terror, por parte de los miedos, por parte de organizaciones que de verdad no tienen ninguna posibilidad real, ¿no?
claramente uno condena la violencia, claramente condena esa situación porque me parece que no es la manera, pero también uno dice, bueno, hay una posibilidad real, el país trató de conducir esto a un proceso constituyente fallido, ¿no? Los dos, pero que fue la manera de ir resolviendo el conflicto societal. Entonces, yo creo que ahí la derecha se equivoca, pero además si uno mira las encuestas, tiene una situación de que la peor evaluación para Kast es ante un nuevo estallido social, ¿no? Que ahí no tiene ningún control y la gente le da como temor. Pero creo que nadie quiere ese tipo de situaciones y ponerlo desde esa discusión me parece que es un error. Rodrigo, Carmi, ¿cómo lo ves? Porque esto se relaciona también con lo que hablábamos en el bloque anterior de demandas que no están resueltas, del costo de la vida y de un mundo social también que, más allá que ahora no ha habido movilizaciones, salvo algunas de estudiantes, uno no tiene por qué asumir que esas demandas, esos anhelos no existen, ¿no? Al contrario. ¿Cómo lo interpretas? No, o sea, de parte de la derecha siempre ha habido la idea de que, de manera más radical incluso de como tú lo presentaste, el propio Johannes Kaiser, y no solamente él, sino que otros personeros también que participaron del gobierno de Piñera, han sostenido sistemáticamente que esto fue un intento de golpe de Estado, ¿no? Con eso también la derecha tiene una ganancia performática, que es que, así como ellos le hicieron un golpe de Estado a la izquierda, digamos, en el año 73, ahora pareciera ser que estamos en empate, digamos, con ellos, y entonces nadie, digamos, la izquierda no puede tener no puede, por así decirlo, reivindicar una excepción moral, digamos, una superioridad moral frente a la derecha en este tipo de materias, ¿te fijas? O sea, se neutraliza en ese sentido también la discusión, particularmente una discusión atravesada también por el golpe de Estado del 73, ¿no? Es evidente que la revuelta del año 2019 no fue un golpe de Estado, ¿ya? Y es evidente que tampoco fue planificada en el sentido de que haya alguien detrás, ¿ya? La cuestión de fondo y lo interesante es que el poder político siempre va a intentar identificar, construir un enemigo, ¿no? Y por lo tanto tiene que construir una identificación que le permita entender quién está, entre comillas, detrás de todo esto, ¿no? Y lo que ocurrió, básicamente, en la revuelta del 2019 es que no había nadie detrás. Estaba todo aquí en la superficie, digamos, ¿no? Incluso cuando se dijo que esta era una conspiración castrochavista, el propio diario La Tercera planteó esa cuestión, ¿no? El propio Piñera dijo que aquí había un enemigo, ¿cierto? Es decir, se intentó por todos los medios de decir que había alguien detrás, ¿no? Lo cierto es que no había nadie detrás, y eso es lo más aterrorizante para el poder político, efectivamente, entender de que la multitud se movilizó sola, ¿no? Con organización interna, ¿no? Con ciertas planificaciones internas al propio movimiento, pero se organizó sola, ¿no? Eso es lo más aterrorizante. Y yo creo que efectivamente, como tú dices, la derecha se está preparando para llegar a la moneda, y eso significa instalar fundamentalmente políticas de excepción, ¿no? Articuladas en todos los dispositivos de seguridad posibles, que significa, en último término, ¿no? Si es que hay algo así como una revuelta, ¿no? No tener ninguna contemplación en su represión, no tener ninguna mediación jurídica ni moral en su represión, ¿ya? Y por lo tanto acusar en ese sentido a la izquierda de estar detrás de ese futuro, entre comillas, golpe de Estado que le van a querer hacer a José Antonio Kast. Entonces yo creo que en ese sentido es una operación discursiva, ¿no? Que efectivamente funciona bajo la tesis de la prevención, ¿no? O sea, lo que está diciendo la derecha es, si llega a pasar un estallido, ¿no? Va a ser la izquierda la culpable y los vamos a perseguir, digamos, hasta meterlos presos, ¿no? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Sí. Pero todos sabemos que
bueno, no sé si todos sabemos, pero deberíamos saber que la intensificación de las políticas de seguridad en realidad funcionan precisamente para precarizar los derechos, lo que decía José en el bloque anterior, precarizar nuestros derechos e instalar mayor impunidad para que se establezcan las grandes corporaciones sin legislación alguna, ¿no? Y se apropien, digamos, de los recursos de las comunidades, etcétera, ¿no? Sí, José, bueno, pareciera haber cierta miopía o una mirada parcial respecto de lo que, y de todos los sectores, respecto de lo que realmente quiere la mayoría del país. Esto lo hemos venido hablando durante hartos años, tuvimos 2 procesos constitucionales, y lo menciono porque ayer tanto Matei como Kast insistieron en esta idea de que el respaldo popular no está en las demandas que levantaron en el estallido social. Y voy a citar textual, nosotros vamos, esto lo dijo Kast, nosotros vamos a aplicar una mano durísima con el crimen organizado, con la inmigración ilegal, y eso nos va a dar un respaldo ciudadano enorme, y aquellos que quieren estar por la vía de la violencia se van a dar cuenta que no van a tener ningún espacio. O sea, en el fondo apuntando a la idea de que la mano dura contra el crimen organizado, contra la delincuencia y la migración ilegal, sería el tema por el que la mayoría del país estaría apostando, ¿no? Y dejando de lado todo el tema social, que fue lo que reivindicó también el estallido, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Y pensando en los desafíos que tiene también la candidatura de Janet Jara, que también ha hecho harto énfasis en el tema seguridad, ¿no? Lo que pasa es que hoy día, si uno mira las encuestas, las principales preocupaciones de la ciudadanía es delincuencia, es crecimiento económico y es la salud, ¿no? La salud, que era una de las reivindicaciones del estallido social también, el sistema de previsión, la educación, todos aquellos derechos sociales, ¿no? Que la gente dice, bueno, tengo que pagar por todo esto y pareciera ser que nos da, y por eso creo que es parte de las causas del estallido que, conectándolo con la reflexión que hemos venido haciendo, nos falta como sociedad chilena meternos a analizar un poco qué pasó ahí, y como que congelamos esa situación. Metimos todo debajo de la alfombra y dijimos, seguimos adelante, ¿no? Claro. Y estamos en esta alta sensación de inseguridad, pero seguimos siendo el país más seguro de América Latina. Efectivamente, hay situaciones que nos desbordaron porque no estábamos en condiciones, el país no estaba en condiciones de ver el tema de la migración y de hacerse cargo de todas sus consecuencias, de cómo el aumento de la criminalidad del tipo de delito, de las bandas organizadas y del crimen organizado, nuestra legislación y nuestras tácticas no estaban a la altura de los nuevos tiempos. Y eso es una preocupación que tenemos que darle respuesta real y concreta a la ciudadanía. Y no tiene que ver con ser de izquierda o de derecha, de centro izquierda o centro derecha, es una preocupación y desde el progresismo tenemos que tener una respuesta. Es obligatorio tener una respuesta, desde nuestra mirada, ¿no? Que eso puede implicar mano dura, claro, pero también implica prevención, también implica meternos en los espacios donde hoy día le estamos dejando al narco y al crimen organizado, que nuestras poblaciones tengan oportunidades, porque también se trata de eso, ¿no? Quitarle los espacios para que menos gente pueda entrar en ese mundo. Rodrigo, no sé si quieres agregar algo para cerrar este tema. No, solamente quería decir que el problema de la seguridad como discurso, ¿ya?, es fundamentalmente un dispositivo mitológico en la medida en que copó completamente la agenda, ¿no? Y se convirtió, por así decirlo, en el único discurso admisible al interior del debate político. Y yo creo que eso fue un tremendo error, ¿ya? No porque el progresismo no haya tenido que hacerse cargo de esto o del otro, sino que porque el modo en que el progresismo lo hizo, el modo en que abordó el tema de la seguridad, me parece que fue el error. No el abordar la seguridad en sí, sino el modo en que lo abordó, que terminó haciendo que la seguridad se transformara en un dispositivo mitológico que ocupara toda la agenda política, ¿no? Porque lo que yo pienso es que frente precisamente a los dos procesos, en realidad a los 3 procesos constituyentes fallidos, ¿no? Recordemos que el primer proceso constituyente tuvo lugar, fue propuesto por el gobierno Bachelet, ¿no? Sí. Pero frente a estos 3 procesos constituyentes fallidos, que habría que preguntarse por qué fallaron, ¿no? Más allá de la decisión plebiscitaria, ¿no?, sobre el cual estuvieron sometidos los 2 últimos, ¿ya? Pero frente a estos procesos constituyentes fallidos, ¿no?, la falta de pacto político e institucional,
¿ya? Se compensa sintomáticamente por un pacto performático de la seguridad, ¿no? Ese es el problema que tenemos nosotros. Y por eso es que la seguridad funcionó como una especie de dedo gordo que tapa el sol con el dedo, digamos. Se tapa el sol con el dedo, ¿no? La seguridad como que viene a resolverlo todo, ¿no? O sea, de hecho, la misma derecha dice, si no hay seguridad, no hay crecimiento, no hay nada, digamos, ¿no? Es seguridad o nada, digamos, ¿no? Ese es finalmente el discurso. Y una de las cuestiones y con esto cierro, ¿no? Una de las cuestiones que es necesario entender es que cuando tú concibes a la seguridad como un dispositivo mitológico, lo que tú produces es mayor inseguridad, ¿no? Esa es la paradoja de la cuestión. ¿Por qué? Porque la industria securitaria crece a tal nivel y con tanta aceleración que mientras más cámaras, mientras más rejas con electricidad, etcétera, más miedo se produce y por lo tanto la sensación de inseguridad crece y por lo tanto alimenta más a la industria de la seguridad. Es decir, es un círculo sin fin, por eso es mitológica, ¿ya? Yo creo que la única manera de destruir un dispositivo mitológico es asumiendo su naturaleza política. Es decir, esto es una cuestión política, ¿no? Y que tiene que ver con este síntoma que se ha intentado tapar de que tenemos un vacío del pacto político institucional, porque no tenemos una constitución legítima. De hecho, ni siquiera tenemos una constitución porque esa constitución ya está destituida de facto, quiero decir, por la revuelta del 2019. Y como tenemos ese vacío ahí, tratamos de compensar ese vacío con un discurso de seguridad para tratar de, en último término, decir que efectivamente tenemos un pacto entre la clase política, etcétera, que no existe, ¿no? O sea, la situación sigue siendo frágil y la situación sigue siendo crítica respecto de nuestra posición político-institucional, creo yo. Bueno, quiero llevarlos en los minutitos que nos quedan al tema parlamentario que es tanto, incluso algunos señalan que más importante que la presidencial, y la conformación de los pactos, de las listas, las negociaciones. Hoy día se inscribe el pacto de la autodenominada nueva derecha, republicanos, socialcristianos, libertarios, con lo que se desecha algo que ya todo el mundo sabía, la posibilidad de una unidad en las derechas, ¿no? En el caso de la centroizquierda, José, tú estás ahí integrando las negociaciones, así que de primera fuente nos puedes contar cómo avanza esto. Ayer hablábamos con el senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, y él planteaba que hay una ambición de partidos pequeños, y voy a citar textual, decía: tienen un diputado y quieren llevar candidatos en todo Chile. Lo decía de manera bien transparente, incluso él planteaba que desde su sector, desde su partido, han tenido disposición al diálogo, incluso él mismo podría no ir a la reelección como senador y podría buscar un escaño en la Cámara Baja. ¿Cómo ves eso y el rol de los partidos chicos? Ayer teníamos acá a Flavia Torrealba sentada donde estás tú, de la Federación Regionalista Verde, y ella decía que en la práctica hay dos listas, porque hay una lista de el Partido Humanista, no de Acción Humanista, del Partido Humanista y otros partidos que ya mencionaba pequeños de izquierda, que ella creía que podía incluirlo, se podían incluir a través de las dos listas. Y bueno, manteniendo esa postura que la ha tenido ese partido desde antes de la primaria incluso. Sí, la ha tenido siempre, digamos, ¿no? Yo creo que aquí, o sea, para situar el problema, lo que está en riesgo es darle mayoría política en el Congreso a la derecha en su conjunto, derecha y ultraderecha, Chile Vamos y esta nueva derecha. Lo que dicen todas las simulaciones es que si nosotros vamos divididos, ¿no? Los partidos del oficialismo más la democracia cristiana, si vamos divididos, implicaría entregarle la posibilidad de que la derecha tenga 4/7, ¿no? Sobre 80 diputados, sobre 81 diputados. Con lo que para tu sector sería nefasto, porque se podría echar para atrás algunas leyes con quórum. O sea, yo creo que para Chile sería nefasto, además, porque tienen quórum calificado para hacer lo que quieran, claro, ¿no? Recordemos, o sea, aborto en 3 causales. Aborto, PGU, reelección indefinida o cualquiera de aquellos mecanismos autoritarios que partidos parecidos o líderes parecidos en el mundo han utilizado. Bueno, es parte de las
posibilidades. Ante eso nos enfrentamos. Y por lo tanto, dado eso, es que la voluntad para tener una lista única, y en eso se está trabajando día a día, tiene que ser total, tiene que ser real, y debemos hacer los mayores esfuerzos y sacrificios todos. Obvio, todos tenemos que ajustar nuestras expectativas. No es muy lógico que si yo tengo 1 o 2 diputados que era 20, 30, ¿no? Porque tampoco da para eso, ¿no? Entiendo que hay procesos de legalidad de los partidos que uno puede ir resolviendo también. Pero es fundamental que coloquemos nuestra disposición en construir esto, porque se requiere un parlamento que sirva de control ante un eventual triunfo de un régimen autoritario el que podría encabezar José Antonio Kast. Queda poquito, queda una semana para que se tenga que inscribir esto, entiendo que es el viernes, no el 10 domingo. días. ¿Es el domingo? El 16 de agosto se inscribe el pacto electoral. Ah, ya, y el domingo se inscribe en las listas. El 16, sí. El 16, ya. Eso Bueno, es sábado, parece, ¿no? sí, sábado. Sí. Bueno, el próximo fin de semana, que es fin de semana largo a todo esto, queda poquito. ¿Cómo va encaminado eso? Porque se han estado reuniendo todos los días, Y hoy día pero tenemos reunión a no las sale 12 humo de blanco nuevo. todavía. No, y tenemos reunión hoy día de 9 a las 12. Esto es parte de los procesos, ¿no? Esto es lento, esto tiene mucha hora de dar vuelta, mucha conversación. ¿Pero se ve bien aspectado o está más enredado que antes? Yo creo que se nos enredó un poquito. Ya. Y puede pasar cualquier cosa. Espero que no, pero Ya. No hay tanto optimismo hoy necesariamente. día no tengo el optimismo de hace un mes. Ya. Rodrigo Carmi, ¿cómo lo ves? No, yo creo que sin duda ahí bien de acuerdo con José, o sea, el Parlamento es bastante importante, o sea, recordemos que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la reelección de, digamos, esta segunda administración de Donald Trump viene, por así decirlo, con un plus, que es precisamente el tener el Congreso a su favor, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es bien sintomático respecto de la situación que estamos viviendo en distintos lugares del mundo, porque hoy día el gran capital no necesita establecer dictaduras militares, ¿ya? Salvo raras excepciones, pero dictaduras militares son como del pasado. Hoy día basta con la utilización fundamental de los dispositivos, entre comillas, de la institucionalidad democrática para establecer regímenes autoritarios. Lo hemos visto recientemente a En propósito Salvador, de Bukele, sí. sí, de El Salvador, ¿no? Pero lo hemos visto en otros, en el caso de Perú, que es una vergüenza, donde, digamos, Dina Boluarte prácticamente es responsable del asesinato digamos, de ciudadanos, ¿no? Y tiene a su favor el Congreso, y bueno, el Congreso se supone que es el dispositivo democrático por antonomasia, pero resulta que en este caso, ¿cierto?, es un dispositivo oligárquico que hace posible precisamente la instalación de la dictadura. Entonces, hoy día estamos enfrentados justamente a la instalación de dictaduras civiles, ¿no? Donde básicamente uno de los mecanismos fundamentales de esas dictaduras son los lawfare, o la utilización de guerra judicial, por así decirlo, como lo hemos visto en casos de Brasil y en otros lugares, ¿no? Pero es interesante la mutación de la época, ¿se dan cuenta? Porque en el fondo ya no estamos en el momento de las dictaduras militares clásicas, ¿no? Ahora estamos en el momento en que el capital gobierna directamente, y para hacerlo no requiere de los militares, sino que requiere exclusivamente de la instalación de la democracia en su institucionalidad policial, por así decirlo, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema, y por eso es que me parece que es importante la cuestión de ganar un parlamento, ¿no? Yo creo que la derecha, a pesar de que en esta primera fase de las elecciones, las candidaturas de derecha, que son 4, ¿no?, van separadas, ¿no? En el momento de los que hubo, si Janet Jara efectivamente gana la primera vuelta, se van a unir, ¿no? Y si uno suma las distintas encuestas, ¿no?, malas, buenas, etcétera, la derecha está sobrepasando el 50%. Sí, el 60% en la en algunos sumatoria. casos. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha mantenido la proporción del plebiscito del 4 de septiembre del 2022 entre 60 y 40 de rechazo y apruebo, ¿ya? Yo creo que el desafío
presidencial pero parlamentario del progresismo y de la izquierda es justamente, digamos, ir más allá del 38%, ¿no? Con eso ya estaríamos, sería una cosa interesante, ¿no? Y por eso el Parlamento es importante. Bien, tenemos que dejar hasta acá este bloque. Agradecemos como siempre a José Toro. José, muchas gracias y suerte ahí en las negociaciones. Ánimo. Mucho. Y Rodrigo Carmi, muchas gracias también por acompañarnos durante esta mañana. Que estés muy bien. También necesito ánimo para esta situación que viene. También te mandamos ánimo. 9:31, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Chao, chao. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile.